Mi nombre es Alfredo González, no sé si me escuchan bien, no me escucho muy bien, ¿sí me escuchan bien? Muy bien. Bueno, mi nombre es Alfredo González, soy uno de los directores o líderes, o lo que le llaman anciano bíblico, no de edad, ¿ok? Le manda al pastor Saúl saludos a todos ustedes, no se encuentra el día de hoy. Les manda saludos, es el pastor de esta iglesia, Iglesia Victory. Iglesia Victory, decimos que es casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Creo que muy poquitos están de acuerdo. Eso es. Bueno, tengo una pregunta. ¿Creen que los que hoy estamos aquí, estamos reunidos y unánimes por y para un mismo propósito? El concepto de unánimes es como referencia al conjunto de personas que comparten la misma opinión, sentimiento. Y yo pensaba aquí en opinión que lo quería cambiar por la misma convicción, porque las opiniones varían, pero cuando tenemos una convicción no hay nada ni nadie que nos mueva de la convicción. Y creo que los que estamos aquí reunidos estamos en un mismo sentir, en un mismo lugar, con un mismo propósito de venir a escuchar una palabra de Dios que nos fortalezca, que nos anime, que nos refuerce y que también nos corrija. Y estamos aquí reunidos también para que nosotros podamos darle honra y gloria a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, aun aquellas cosas que nos incomodan, que no son tan agradables, pero que nos llevan cada vez a formar el carácter de Cristo. Amén. La serie que estamos llevando en este tiempo es la resurrección, el antes y después, donde todo cambió. El tema que me toca el día de hoy es un tema que se llama el derramamiento del Espíritu Santo. Y el título es Cuando el cielo toca la tierra. El texto principal que hoy traigo es el capítulo 2 y versículo 1 al 4 del libro de los Hechos, donde lo escribió el médico amado Lucas, que era compañero de misiones del apóstol Pablo. Incluso hay gente que dice que este libro se podría llamar, o lo podríamos llamar, el hecho del Espíritu Santo, Hechos del Espíritu Santo, porque es en esta carta donde el Espíritu Santo en toda la Biblia está presente, pero más en Hechos, donde empezó la iglesia, es cuando es manifiesto más el Espíritu Santo, su poder y su ministerio de glorificar a Cristo. Entonces, antes de leer ese texto, yo quiero leerles el contexto de esta celebración que habla esta carta, que habla la celebración del día de Pentecostés. Yo quiero hablarles y explicarles para que podamos entender y llegar al punto donde queremos llegar en esta tarde. Para que veamos este derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés cambió por completo la historia de la iglesia cristiana. Y el significado de Pentecostés y el significado de la celebración es que proviene de la palabra del idioma griego, que es del Nuevo Testamento, y cuya palabra en hebreo se dice Shavuot, usada en el Antiguo Testamento. En sí, Pentecostés, Shavuot, es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es Pentecostés. Y significa literalmente semanas, quincuagésimo, ya que esta festividad bíblica se celebra exactamente 7 semanas, sin que son 50 días después de la Pascua. A que algunos trataron de volver a pronunciar la palabra quincuagésimo. Esta es una celebración judía donde se conmemora el día en que Jehová entregó los 10 mandamientos en el monte Sinaí a Moisés. Y también es por el agradecimiento por la abundancia de cosecha, ¿sí? Y ellos van y entregan las primicias de sus cosechas a Jehová Dios. Y esto viene explicado en Levítico 23, 15 al 16. Si usted no lo va a leer, si usted está escribiendo, ahí puede escribirlo para que lo pueda leer después.
Muchas personas de todos lados, diferentes culturas y lenguas, venían provenientes de alrededor de Jerusalén a festejar este Pentecostés. Venían de muchos lados, de lenguas, dialectos, y se reunían ahí para conmemorar este festejo, que era y es muy importante para los de Israel. Jesús pasó 40 días después de su resurrección, pasó 40 días ya resucitado con sus discípulos y apóstoles, hablándoles del reino de Dios, del futuro, de lo que vendría y lo que deberían ellos hacer. Fue muy importante para ellos porque después que murió Jesús, ellos se sintieron tristes, desconsolados y confundidos. Fue muy importante porque Jesús se quedó con ellos 40 días todavía con ellos antes de ascender a los cielos. Y estuvo después de esos 40 días. Después de que Él ascendió al cielo, pasaron 10 días para que llegara el día de Pentecostés. En ese día, en ese lugar, como lo dice Lucas capítulo 24, versículos 50 al 51, dice que había 120 discípulos esperando la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, y se estuvieron ahí en el lugar orando, alabando a Dios. Como ahorita estamos nosotros aquí adorando, alabando a Dios, escuchando de su palabra, ellos esperaron ahí. Es como yo digo a veces, orando y con el marro dando. No es que nomás esperaron ahí, no, estaban alabando, unidos ahí en un mismo lugar, en un mismo sentir. ¿Quiénes protagonizaron este evento del Pentecostés? Estaban los discípulos, los 120, junto con la Madre de Jesús, María, y los 12 apóstoles. Ya habían unido a otro de los apóstoles que había sustituido a Judas, el que lo negó. Ya nuevamente eran 12, entonces estaban todos ellos, en total eran 120 para ser específicos, y esto la cantidad lo dice en Hechos capítulo 1 versículo 15. Y el Espíritu Santo es el otro protagonista de este gran evento que cambió la historia de la iglesia. Ahí se dice que estos cristianos fueron el comienzo de la iglesia de Jesucristo. Por así decirlo, fueron el cimiento de la iglesia que ahorita está establecida en todo el mundo mundial, dicen así. Yo me preguntaba y me pregunto, ¿qué sería si en este tiempo nosotros como iglesia, no solo como iglesia Victory, sino como la iglesia general, fuéramos el cimiento de la iglesia, vaya la redundancia? Diríamos, quién sabe hasta dónde llegábamos, ¿verdad? En la posición que nosotros estamos. Nosotros el cimiento del futuro de la iglesia. Sin embargo, los apóstoles y discípulos necesitaban el derramamiento del Espíritu Santo para empoderarlos. El escenario, ¿dónde fue? En Jerusalén. Tengo solo 2 puntos hablando de esto, y voy a decir algunos bullets o algunos comentarios que añadir a esto. Bullets significa algunas partes pequeñas que van a fortalecer lo que voy a hablar en esta tarde. Punto número 1 es, ¿por qué en Jerusalén? Porque Jesús se los ordenó cuando estaba ahí, que fue resucitado antes de ascender, como les decía ahorita en Lucas 24, 49, Él les dijo: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros o sobre ustedes, pero quedaos vosotros en esta ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Por eso que ellos esperaron en Jerusalén, y sabían que iban a venir varias ciudades alrededor, los iban a escuchar hablando en lenguas, en el dialecto, en los idiomas de todos los que estaban alrededor. Ahí eran como entre 15 a 17 lenguas y dialectos, que todos los que hablaron en lenguas en esa Pentecostés, hablaron en las lenguas que todos los que estaban ahí empezaron a escuchar su idioma, escucharon cómo alababan y glorificaban a Dios, porque es el Espíritu Santo de Dios que fue enviado, y uno de sus ministerios es guiarnos a toda la verdad y a toda la justicia, a convencernos de pecado y a recordarnos aquellas cosas que Jesús nos dice en su palabra, y para glorificar a Cristo.
Entonces en Jerusalén también, porque también incluso en Isaías 2:3 dice que porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y otra de las razones muy probables era que para mostrar Dios la gracia y misericordia a los de Jerusalén, cuya ciudad eran donde asesinaban a los profetas y apedreaban a aquellas personas y que predicaban el evangelio de Jesucristo. En Lucas 13:34 incluso dice: Jerusalén, Jerusalén. Ahí decía Jesucristo, dice que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y fue allí la primera gran cosecha de convertidos al cristianismo, donde el apóstol Pedro, después del Pentecostés, habló con denuedo, sin temor, habló con convicción y habló a mucha gente, y se convirtieron 3,000 personas en una sola predicación del apóstol Pedro, porque ya no tenía temor. Aquel Pedro que había negado a Jesucristo 3 veces antes de que lo crucificaran, aquí ya el Espíritu Santo el día de Pentecostés ya lo había empoderado, ya no tenía temor. Ya después él decía con sus palabras, con sus acciones, con lo que más adelante el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y para mí el vivir es ganancia. Y decía: yo vivo para Cristo y si muero yo me voy con Él. Entonces es la ganancia. Pregunto, muchas veces, y es verdad, y a mí, yo también personalmente lo digo, para mí a veces la ganancia es seguir viviendo, y morir es una pérdida que no debería de ser. Hay dolor, hay tristeza, sí, pero para mí sería, yo lo que deseo estar con Cristo, porque si yo me muero, la promesa de Él es irme con Él. Así es la promesa para todos ustedes que han creído en Jesucristo. Juan el Bautista también dijo: yo los bautizo en agua, pero atrás de mí, hablando de Jesucristo, de quien yo no soy digno ni siquiera de atar las sandalias, Él los bautizará en espíritu y en fuego. Espíritu y fuego. Espíritu y fuego. Hechos, aquí es el texto principal, lo voy a leer. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, viento, grabes esa palabra, viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos, no dijo nomás algunos, no dijo nomás los 12 apóstoles y nomás María, la madre de Jesús, dijo todos los 120 que estaban ahí, fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Recuerdan la torre de Babel, donde ellos estaban haciendo como tipo escaleras para ascender al cielo? Que Jehová dijo, les trajo lenguas diferentes y los confundió. Aquí hubo lenguas diferentes donde ellos mismos ni entendían lo que decían entre ellos, ni ellos mismos, y se confundieron. Aquí en Pentecostés fue diferente. Él les trajo lenguas en el que todos entendían, y tal vez ellos mismos que estaban hablando en esas lenguas no entendían ese idioma, pero los que estaban ahí entendían en sus propias lenguas. Ahí fue la diferencia. En Babel fue para confusión, en esta fue para unirlos y para glorificar a Cristo y mostrar la gloria de Dios. 2 elementos esenciales aquí en este texto es viento y fuego. Viento y fuego, viento y fuego. El viento tipifica el Espíritu Santo a lo largo de toda la Biblia. Es un símbolo del poder de Dios que transforma y da vida. Así es, amén. En Juan 3:8 dice, hablando del Espíritu Santo, dice: el viento sopla de donde quiere, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va.
Así es la presencia del Espíritu Santo, como ahorita que estábamos aquí, algunos sintieron esa presencia del Espíritu Santo que te ayuda a glorificar a Cristo en medio de la alabanza. ¿Recuerdan también en Ezequiel 39:9, de los valles de los huesos, donde le dice Jehová a Ezequiel, que dice Ezequiel, me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos huesos y vivirán. Era un valle de huesos donde empezó a orar Ezequiel, y el Espíritu Santo empezó a soplar, empezó a los huesos a salirle piel, tuétanos, músculos, y el aliento de Dios les dio vida. ¿Cómo pudo haber sido ese evento? No me puedo imaginar cómo ver esa escena maravillosa. Fuego. El fuego tipifica presencia purificadora de Dios que refina y capacita. No quema, sino que santifica. Así como el fuego refina y purifica el oro, así nosotros. Así a nosotros el Espíritu Santo con su fuego nos da poder y de nuevo para poder predicar la palabra de Dios y vivir conforme a su voluntad. ¿Recuerdan la zarza cuando Moisés se acercó y había una zarza de un arbolito donde se estaba a un fuego y no se quemaba? A mí venía en mi mente, amigos, hermanos que nos ven, que cuando viene el Espíritu Santo y nos bautiza con su poder, hay un fuego que sentimos que no nos quema, que yo digo, es como si fuéramos la zarza que Moisés vio. Hay fuego ardiendo, sentimos caliente en todos nuestros seres, de la mollera hasta la planta de nuestros pies, pero no nos quema. Punto número 2, propósito. Capacitarnos para que testificar con poder y valor. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquel bautismo del Espíritu Santo no estaba hablando de que a veces su ministerio es para salvación y regeneración personal. En esta ocasión del Pentecostés era para que nosotros empoderarnos y darles a ellos también el poder de testificar el Evangelio eficazmente. Era capacitarlos. En ese tiempo era más importante tal vez no como nosotros aquí. Ahorita sí hay cristianos que mueren degollados, asesinados en diferentes lugares, que están ellos ahí predicando la palabra donde les es prohibido. En ese tiempo, hermano, estaban ellos ahí asustados, pero bueno, tenían que ser empoderados porque iban a salir donde probablemente los iban a apedrear, los iban a crucificar, los iban a latigar, a encarcelar, a matar, a apedrear, y unos murieron hasta quemados. Por eso era importante que llegara el Espíritu Santo, que dijo Jesús, esperen, para empoderarlos con el Espíritu Santo. Yo quiero en esta tarde, hermano, que aquellas personas que no han sentido, y yo creo que si yo lo quiero es porque el Señor me lo puso en el corazón, y según el tema, según la serie que hemos estado llevando, quisiera que aquellas personas al final, que no han tenido una experiencia como esa con el Espíritu Santo, puedan pasar enfrente. Y si usted es tocado ahí atrás, ahí déjelo fluir. Y aquellos que tienen tiempo, que no tienen esa experiencia con el Espíritu Santo, pásenle. No tenga miedo. Yo es verdad que muchas veces hay personas que lo han sentido y hay personas que lo están sintiendo otra vez y lo cortan porque sienten miedo. ¿Sabe por qué? Porque el cuerpo no aguanta ni siquiera, sabe que el podercito que nosotros sentimos de Dios, la presencia de Dios, no es toda la presencia de Dios que sentimos. No quiero hacer una doctrina de eso, yo lo estoy diciendo que es muy probable, porque imagínense todo el poder de Dios en un cuerpo de nosotros que es corruptible. Por eso yo imagino que con un podercito de aquel que nos toque, el cuerpo no aguanta y puede hasta caer sin lastimarse, pero con el poder del Espíritu Santo siente
algo tan maravilloso. Yo me acuerdo cuando estaba incluso si ustedes no dicen, yo tengo esto, yo tengo lo otro, no deje de estar especulando de su intelecto. Usted solo pase, solamente deje que el Espíritu Santo obre en su vida. Porque yo estaba muy joven, como unos 12, 13 años, yo pasé en una visita, en una prédica como esta, y cuando pasé enfrente, era tan maravilloso lo que sentí, no me lo esperaba, así como hice un viento recio de repente. Ya cuando acordé estaba en el suelo, y cuando me levanté sentí aquí desde las entrañas algo que lloraba dentro de mí. No era yo, era algo como que en lo profundo de mí, yo sentía como que si era un bebé que lloraba por dentro, pero no de dolor, sino un gozo, hermano, que nunca lo he vuelto a sentir. A lo largo de mi vida, no sé usted que los han sentido, he experimentado placeres carnales o emocionales en esta vida y nunca he vuelto a experimentar algo tan hermoso como eso. Nunca. Porque lo que siente aquí terrenal solamente nos complace. Si gusta el grupo de alabanza pasar, o por lo menos el piano, voy a en lo más corto ya hacer llamado. Complace solamente temporalmente, por un momento, y solamente complace poquito el alma y la carne. Pero lo que el Espíritu trae en nosotros, la presencia de Dios, nos complace permanentemente, nos empodera permanentemente, y es algo que no solamente es una emoción, porque la emoción es Dios nos la dio, sino cómo vamos a sentir también a Dios. No es solamente que sentí emoción y ya mañana como si nada. Esto es permanente lo que Dios nos da. Y aquí lo importante no es solamente que nosotros sentamos bonito. Aquí lo importante es que nosotros experimentemos el poder del Espíritu Santo para poderlo glorificar. Ese es el propósito, no es sentir solamente bonito, pero gracias a la gracia y misericordia de Dios, que Él une todo eso para empoderarnos, el sentir su presencia tan hermosa. El principal, lo vuelvo a repetir porque quiero que usted se vaya en su mente, que lo principal de esto es empoderarnos para proclamar el evangelio del arrepentimiento y perdón de pecado, como dice Hechos 3:19. Hay personas nuevas que tal vez nunca han recibido a Cristo, nunca han confesado que Cristo es el Señor. Hay una oración que usted puede hacer durante este lapso que vamos a pasar, si gusta ponerse de pie. Es una oración en la que usted va a confesar que Jesucristo es el Señor, que Él se hizo hombre, se metió en el vientre de una madre que Él mismo le dio vida, nació sin pecado, vivió sin pecado, fue a la cruz sin pecado, por todos los pecados míos, suyos y de todos los que tienen aliento de vida del ser humano. ¿Y qué dirá usted? ¿Yo qué puedo decir para poder pedir ese perdón, ese recibir a Cristo? Cuando usted recibe a Cristo, recibe el Espíritu Santo. La llenura es otra cosa. Solamente que el Espíritu Santo que usted tiene muchas veces se manifiesta y a veces no. Muchas veces lo contristamos, Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo, por el cual fuiste sellados para el día de la redención, el día de que venga. Jóvenes, el día que venga Cristo, usted tiene el Espíritu Santo. Y como un imán, cuando venga Cristo, así como los de la Pentecostés, así como los de Pentecostés estaban esperando la llenura del Espíritu Santo, así nosotros como cristianos esperamos el regreso de Jesucristo. Nosotros esperamos el regreso de Jesucristo, aquí alabándolo y glorificando, juntándonos en oración y en alabanza, y allá afuera también con nuestro carácter. Ese nuevo, vuelvo a lo que quiere decir el nuevo, si usted quiere hacer esa oración durante todo esto, cuando el apóstol Pedro
Pedro predicó que se convirtieron 3,000 cristianos. Cuando Pedro les empezó a explicar que ellos habían crucificado al Salvador, a Jesucristo, y ellos dijeron a Pedro, al oír esto, y se compungieron y se entristecieron y dijeron: hermanos, ¿qué haremos? Y ya Pedro le dijo: arrepentíos cada uno de vosotros. Así es que esta tarde yo quiero que usted pase enfrente, pase sin temor, y cualquier carga incluso que usted tenga, el Espíritu Santo no solamente lo va a empoderar para eso, sino para empoderar, para que usted pase las pruebas, las luchas y todas las circunstancias difíciles, las tormentas que usted vaya a pasar o esté pasando. Yo quisiera decir que el grupo de alabanza no va a empezar a tocar hasta que yo vea personas aquí. ¿Se quiere ir temprano? Pásele, yo no voy a decir que cante hasta que no quiere cantar ahí. Mire, cuando también recién que nosotros venimos de cristianos, mi esposa y yo estaba como en la iglesia así como que no, porque yo me retiré por mucho tiempo. Ella estaba empezando y empezamos a pasar enfrente, y yo orando por ella: Señor, tócala, y ella orando por mí: Señor, tócalo, porque ya me tiene, yo quiero que él sea firme y todo. Y yo por ella y ella por mí. Cuando en una de esas, ya cuando acordé, volteé y ya estaba en el suelo, y la levantaron, y ahí va, la levantaron, y empezaron a orar. Estamos orando en la alabanza otra vez, y otra vez estaba en el suelo. Ya el pastor dijo: déjenla. Y no era la única, eran varias personas. Porque incluso es curioso que cuando usted cae, que el Espíritu Santo lo toca, no se lastima. La persona cae y es inexplicable, no se lastima. Entonces pásele sin temor, sin nada. Puede que pase, puede que no, pero el deseo esta tarde es que usted experimente eso tan hermoso y nunca lo va a olvidar. Nunca lo va a olvidar. Y es como dice esta serie: esto es el antes y después. Todos tenemos un antes y un después. El antes ahorita está allá, el después es después de que usted pase aquí. Pásele, conforme van pasando. Conforme vaya pasando, la gente se va animando. Pásele, tenemos poquito tiempo. Ok. Si usted ahí, cierre sus ojos, levante sus manos. Y los que están enfrente, todavía va a haber tiempo. Si el transcurso del tiempo usted siente pasar, pásele. Si usted siente el toque del Espíritu Santo ahí como un viento.